Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 18, que habla de la resurrección de los muertos. Y decíamos, voy a hacer un corto resumen, que hay tres aspectos de la resurrección que necesitamos saber y considerar muy bien. Primero, la resurrección de Jesús, que habla del tiempo pasado, que ya la estudiamos. Y luego está la resurrección espiritual del creyente, que habla del presente. Y luego, que es donde estamos trabajando y estudiando. Y luego hablaremos de la resurrección final, que es cuando todos los que están en sus tumbas resucitarán. Bien, la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Estamos tratando este punto. Y decíamos que el cristiano verdadero murió con Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó con Cristo. Hablábamos también de las evidencias que demuestran que somos verdaderos discípulos y las evidencias de esa resurrección en nosotros. Primero, que tenemos una nueva vida. Una nueva vida se manifiesta en nosotros. Hay un cambio radical de vida. Luego hay una nueva actitud hacia la vida. Esa actitud que teníamos antes de desear todo lo mundano, ahora cambia. Pasamos a desear las cosas eternas. Por eso debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos como resucitados para Dios en Cristo. También obedecemos a un nuevo Señor. Antes obedecíamos las mentiras de Satanás, el Señor que era nuestro Señor, el mismo diablo, y ahora obedecemos a Dios, obedecemos a Jesucristo. También hay un nuevo propósito. Hemos adoptado un nuevo propósito. En el mundo mucha gente dice, vivo una vida sin propósito, pero nosotros desde que nos convertimos, desde que resucitamos con Cristo, hay un nuevo propósito en nuestra vida, hay una nueva meta, la vida eterna. Cristo no vino a traernos una añadidura a nuestra vida, digamos, cristiana, entre comillas, sino un cambio total y progresivo en el propósito que Dios tiene para nosotros. No se trata de mejorar lo que éramos, sino de vivir desde una nueva realidad, que es que hemos resucitado con Cristo. Esa es la realidad que debemos adoptar. La siguiente consideración: ¿cuándo ha de tener lugar la futura resurrección del creyente? Y tenemos una promesa gloriosa. La resurrección será en el día postrero. Aquí digamos que está el corazón del mensaje. Jesús dice, yo le resucitaré en el día postrero. Vemos a Jesús en este pasaje hablando con Marta ante la tumba de su hermano Lázaro. Y le dice Jesús, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé, ella creía en la resurrección de los muertos, pero no en el presente, sino en el futuro. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Ahora, ¿qué es el día postrero? Que es donde estamos trabajando y estudiando. Es el día final, el día de la manifestación de Cristo. Los muertos en Él resucitarán. La vida eterna entonces será plenamente manifestada. Empezaremos a disfrutar la plenitud de la vida eterna que ya empezamos a disfrutar aquí como un anticipo. Ahora, seguimos con la pregunta. ¿Cuándo ha de tener lugar la futura resurrección del creyente? Ese día postrero se centra en varios puntos. El primero es en su venida. En 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo son las primicias, luego los que son de Cristo, y será en su venida. Cristo, nuestras primicias y nuestra esperanza viva. Resucitar, la primicia es resucitar para recibir la plenitud de la vida eterna. Este pasaje no es simplemente una declaración doctrinal, es un
es como un grito de victoria. Aquí no encontramos que Pablo está hablando de una teoría, sino de una realidad gloriosa. Cristo ha resucitado y esa verdad lo cambia todo. El apóstol Pablo no dice que Cristo resucitó como un hecho, digamos, aislado en la historia, sino que añade algo profundamente consolador: primicias de los que durmieron. Es decir, lo que ocurrió con Cristo no termina con Él, sino que continúa en nosotros. ¿Entendéis? Y eso es una realidad presente y actual. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Pablo comienza con una afirmación contundente y, digamos, basada en su fe y en su creencia total y en su confianza en Dios. Dice, mas ahora, no dice quizás, no en algún día se comprobará esto que estoy diciendo, sino que era una certeza presente y actual. Cristo está vivo y eso tenemos que entenderlo y proclamarlo y creerlo sobre todo, porque esto tiene unas implicaciones muy profundas. Nuestra fe no es en vano. Nuestro pecado ha sido vencido. La muerte ha perdido su aguijón. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es el fundamento de nuestra esperanza, es el fundamento de nuestra fe. No es la muerte de Cristo el fundamento, sino la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, Pablo lo asegura, vana sería nuestra fe, porque Cristo vive. Y eso es una garantía, y eso es una garantía de que nosotros resucitamos con Él, de la muerte espiritual, de la condenación eterna que nos llevó nuestro pecado. Porque si Cristo vive, entonces nosotros caminamos hacia... Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros caminaríamos en oscuridad. Pero caminamos hacia la vida porque creemos y sabemos que Cristo ha resucitado. Y luego vemos un anticipo glorioso. Dice, primicias de los que durmieron. En la cultura bíblica, las primicias eran la primera parte de la cosecha, pero también era la garantía de que vendría más cosecha. Cristo dice que es la primicia. ¿Qué significa esto? Que su resurrección es modelo de la nuestra, garantía de la nuestra e inicio de una gran cosecha. El creyente no enfrenta la muerte como algo final, como el mundo. La muerte es el final, no, sino como un descanso temporal. Pablo dice los que durmieron, no dice los que murieron, dice los que durmieron. Porque para Dios la muerte del creyente, la muerte física, no es definitiva. Así como Cristo salió del sepulcro, así también nosotros saldremos, porque Él es nuestra primicia y nosotros vamos después. Aquí hay también un orden divino, Dios establece un orden, cada uno en su debido orden, dice el apóstol. Dios es un Dios de orden, todos lo sabemos, ¿verdad? Por eso Él exige orden a su iglesia y a su pueblo. Pablo aquí nos revela que hay un orden establecido. Cristo, lo primero, las primicias. Luego, los que somos de Cristo en su venida. Esto nos enseña que la resurrección del creyente no es un evento, digamos, incierto, sino es parte del plan perfecto de Dios. Nada ocurre al azar y por casualidad. Tu vida, tu muerte y tu resurrección están bajo el control soberano de Dios y en su soberanía Él lo ha determinado así. Luego tenemos una identidad definida, los que son de Cristo, porque hay también los que no son de Cristo. Aquí hay una línea clara, sin equivocaciones, los que son de Cristo. No dice los religiosos, no dice los evangélicos, no dice los de otras religiones, no dice de la Iglesia Católica, dice los que son de Cristo. Y eso tenemos que aplicarlo porque a veces encuadramos a la gente en distintas religiones.
Pero Dios no ama las religiones. Dios quiere relación y quiere que seamos de Cristo, que seamos de Él, porque nos compró con su sangre. Esto nos confronta. ¿A quién le perteneces? La pregunta que deberíamos hacernos, ¿a quién le pertenezco? ¿Es Cristo tu Señor o solo una idea o una figura histórica? ¿Que crees que existió, que hay un Cristo histórico, pero que no es tu Señor? Porque la promesa de la resurrección para vida eterna, escuchar bien, porque resucitar, vamos a resucitar todos, pero la resurrección para vida eterna no es universal. Es para aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Y esto es una esperanza que transforma el presente. Esta verdad no es solo para consolarnos cuando pensamos en la muerte. Es para transformar la manera en que vivimos hoy. Esto debería transformar nuestra vida si nuestra vida no está de acuerdo con la palabra de Dios. Si andamos en desobediencia, en rebeldía, si somos religiosos y no tenemos una relación diaria con nuestro Padre. Por eso digo que es una esperanza que transforma el presente. Si vamos a resucitar con Cristo, debemos vivir en santidad, porque si no, no vamos a resucitar con Cristo. Debemos caminar en fe y en confianza total en Él. Y debemos ser parte de su propósito. Que el propósito de Dios se cumpla en mí, que es lo que dijo el rey David. Haré lo imposible para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. El que entiende la resurrección pierde el miedo a la muerte, pero también pierde el interés por vivir atado a este mundo. ¿Estáis entendiendo? Está muerto al pecado, está muerto al mundo y resucitado para Cristo. Es como un agricultor que ve la primera espiga madura en el campo que él la sembró. Esa espiga le está diciendo: la cosecha viene, y no duda, no teme y no se desespera, sino tiene paz y paciencia, que es lo que a veces necesitamos, ¿verdad? Cristo, digamos que es esa espiga gloriosa que salió del sepulcro, y nosotros somos el campo que pronto será levantado. Es la simbología. Nuestra fe, por tanto, no termina en la cruz ni en la tumba. Cristo no solo murió por nosotros, resucitó para asegurarnos que nosotros también resucitaremos. Por eso, el creyente verdadero puede decir con confianza: la muerte no me define, no me marca. El sepulcro no me va a retener. Cristo es mi vida y es mi resurrección. El verdadero creyente, el que está anclado perfectamente en la palabra de Dios, opina, piensa de esta manera. Por tanto, si Cristo es la primicia, debemos asegurarnos, eso sí, asegurarnos ser parte de la cosecha que después viene. Y si ya somos de Cristo, debemos vivir con la certeza de que lo mejor no ha pasado todavía. Lo mejor está por venir, ¿verdad? Que es el encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el juicio para el creyente nacido de nuevo ya ocurrió. Nosotros no vamos a resucitar para juicio. ¿Por qué? Porque ese juicio ya ocurrió en la cruz. Cuando Jesucristo nuestro Señor fue clavado en el madero, no solo llevó nuestros pecados, sino que cargó con nuestro juicio, con nuestra sentencia. Allí, en ese momento santo y terrible, la justicia de Dios no fue anulada, sino fue satisfecha plenamente. Dios cumplió su justicia divina, pero no la pagamos nosotros, la pagó Jesucristo. Por eso el juicio nuestro ya fue en la cruz. La cruz, el lugar donde fuimos juzgados.
El creyente verdadero no espera un juicio de condenación en el futuro, porque ese juicio ya fue ejecutado en Cristo. Allí, en la cruz del Calvario, nuestra culpa fue imputada a Él y su justicia fue imputada a nosotros. ¿Entendéis, no? La deuda fue pagada completamente. Por eso dice Pablo que ninguna condenación hay para aquellos que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. La palabra de Dios nos asegura que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No dice habrá menos condenación, ni habrá una condenación pequeña. Dice ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios, escuchar bien, no puede juzgar 2 veces el mismo pecado. ¿Comprendéis? Si ya lo juzgó en su Hijo, no lo volverá a juzgar en nosotros. No va a juzgar el mismo pecado 2 veces. ¿Entendéis, verdad? Compareceremos, sí, pero no para condenación. No como acusados. Vamos a comparecer como hijos. Tremenda la diferencia, ¿verdad? No para recibir la sentencia, sino para recibir la recompensa. No para tener temor, sino para tener gozo. Disfrutar del gozo del Señor cuando Él nos diga, entra al gozo de tu Señor. Y esto es una esperanza que debe transformar nuestra manera de pensar. Esta verdad no nos lleva a vivir descuidadamente, eso sí. El hecho de que esto sea una realidad, de que ya fuimos juzgados, no nos lleva a vivir descuidadamente, sino todo lo contrario. Nos mueve a la gratitud, a estar agradecidos con el Señor cada día. Nos mueve, nos impulsa a vivir en santidad. Y nos llena de fe y de confianza plena en Él. El creyente no sirve a Dios para evitar el juicio. Sirve porque ya fue justificado por Cristo. La cruz no solo nos abrió el cielo, también abrió la justicia divina en cuanto a la condenación. Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el suyo, ¿verdad? Qué precioso es entender esto. El saber que Cristo, el creador del universo, murió por ti y murió por mí. Ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ocupar su lugar. Por eso debemos vivir con esa certeza en el corazón. Tu juicio quedó atrás, tu gloria está por delante. Y cuando estés delante de Él, no será para oír condena, sino para entrar en el gozo eterno de tu Señor. Ahora, llegados a este punto, surge la siguiente pregunta. ¿Resucitarán los que no creen? Aquí hay una verdad poderosa y necesaria y que los incrédulos deben saber. Para eso estamos nosotros en la Iglesia, para con mucho amor transmitírsela. Cuando hablamos de la resurrección, muchos se gozan, y con razón, los creyentes, al pensar en la gloria que nos espera. La palabra de Dios no solo nos muestra una resurrección para vida eterna, también nos revela una resurrección para juicio, para sentencia y para condenación eterna. Este no es un tema cómodo, ¿verdad? Pero es un tema necesario. Porque el mismo Cristo que promete vida eterna, también habla de una realidad eterna para aquellos que le rechazan. La muerte eterna, la condenación, el infierno. Esto es una verdad ineludible, que no la podemos eludir. Porque la palabra de Dios dice, todos resucitarán. La Biblia es clara, la resurrección no es solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí no hay ninguna excepción.
No dice algunos, ni los buenos solamente, dice todos. La muerte no es el final para nadie, aunque algunos lo crean y algunos lo predican, algunas sectas dicen que la existencia desaparece después de la muerte. Pero no es lo que la Biblia enseña. La muerte no es el final para nadie. Algunos querrían que la muerte fuera el final, el descanso eterno, como algunos llaman. La muerte no es el final. La muerte es una puerta y detrás de esa puerta hay una resurrección segura. Y hay dos destinos diferentes: vida eterna o condenación eterna. El mismo pasaje continúa con una división solemne. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna. Los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Está claro, ¿verdad? No es difícil de entender esto. Esto nos enseña que no hay una sola resurrección con un mismo resultado. Hay dos destinos eternos. No todos van a resucitar para gozarse con el Señor. Algunos van a resucitar para enfrentar el juicio eterno de Dios. El testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo afirma esta verdad cuando declara que habrá resurrección de justos e injustos. Esto destruye la idea de que los impíos simplemente dejarán de existir. Como he dicho antes, hay sectas que se apoyan en esta falsedad, porque iba a decir verdad, pero no es verdad, es una falsedad. La Biblia enseña claramente que el alma no se extingue. El cuerpo será resucitado y todo ser humano comparecerá ante Dios. Un cuadro proféticamente solemne. En el libro de Apocalipsis se nos muestra una escena con mucho impacto. Los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí no hay distinción de riquezas, de fama, de poder. Todos vamos a comparecer. Las Sagradas Escrituras dicen que fueron abiertos los libros, fueron juzgados según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿dónde fue lanzado? Al lago de fuego, al infierno. Entonces, ¿por qué resucitan los que no creen? Esto es una pregunta importante. No resucitan para salvación, sino para manifestar que la justicia de Dios ha sido aplicada. ¿Entendéis? Para recibir el juicio que les corresponde. La justicia es que cada uno reciba lo que merece. Nosotros, si hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios y somos verdaderos creyentes, discípulos de Cristo, vamos a resucitar para vida eterna. Pero los que no siguen a Cristo, los que ignoran a Cristo, los que desprecian a Cristo, tienen otro destino, que es el lago de fuego, es el infierno. Es duro decirlo, pero es la realidad. Dios, siendo justo, no dejará ningún pecado sin tratar. La resurrección de los impíos es parte de esa justicia perfecta de Dios. Una advertencia amorosa. Esta verdad no debe producir en nosotros los creyentes salvos ni orgullo, sino temor reverente y compasión, misericordia y amor por los que están perdidos. Porque todos nosotros sin Cristo, también nosotros antes cuando estábamos sin Cristo, estábamos en la misma condición. Por eso no te vanaglories de que eres salvo. Compadécete de aquellos que todavía no lo son. Ten misericordia como Jesús la tiene. Esto nos debe mover a examinar nuestra manera de vivir, a examinar nuestra fe, a examinar la gran comisión que Dios nos ha encargado, si estamos ejecutándola o no. Nos debe mover, por tanto, a predicar el Evangelio y hacerlo con urgencia. Y también a interceder
por todos aquellos que aún no creen. Hay muchos de aquí que tenemos familias que todavía no creen. Empecemos por ellos y luego ampliemos el círculo. Pero tenemos que tener misericordia. Si amamos a nuestra familia, tenemos que tener misericordia y saber que si no aceptan, si no cambian de barrio, como yo suelo decir, si no cambian de lado, se van al infierno. Y eso es una realidad. Y no estamos mandando a nadie, no estamos condenando a nadie, nosotros no somos jueces. Nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice y tratamos de explicarla como Dios quiere que la entendamos. Porque existe un tribunal supremo y divino, donde todos los casos pendientes serán finalmente juzgados. Puede pasar el tiempo, claro que sí. Muchos jóvenes no creen que va a llegar el final, pero les va a llegar como a todos el final. Aquí no se queda nadie. Ese día del juicio va a llegar. Muchos viven como si nunca fueran a rendir cuentas. Pero la resurrección demuestra que nadie escapará del encuentro con Dios. Y la gran pregunta, ¿dónde estarás tú cuando Él llegue en su venida? ¿En qué lado estarás tú? Porque no todo el que viene a las iglesias, no todo el que se llama cristiano evangélico está en el lado correcto. Hay muchos asistiendo a iglesias que no están en el lado correcto. Y la pregunta es, porque esto no es un tema doctrinal, escuchar bien, es profundamente personal, es individual para cada uno. No basta con saber que habrá una resurrección. La pregunta es, ¿vamos a resucitar para vida o para condenación? Y la respuesta no se decide en la tumba. No esperes a morirte para tomar la decisión, porque ahí ya no podrás. Se decide aquí y ahora, mientras que respiramos. Conclusión, sí, los que no creen van a resucitar, pero no para participar de la gloria de Cristo, sino para enfrentar el juicio de Dios y su sentencia condenatoria. Esto nos recuerda que la eternidad es real, que el juicio es seguro y que Cristo es la única esperanza. Hoy es tiempo de gracia. Hoy la puerta está todavía abierta, pero llegará el día cuando ya no se predique el Evangelio. Así lo afirma las Sagradas Escrituras, sino que se va a ejecutar el juicio justo de Dios. Por eso, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si ya eres de Cristo, vive con gratitud, pero también con una carga en tu corazón por aquellos que aún no le conocen. Porque todos resucitarán, pero no todos estarán con Él. Amén. Bueno, seguimos analizando cuándo ha de tener lugar la futura resurrección del creyente. Ese día postrero que hablábamos al principio se centra también a la trompeta final o a la final trompeta. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo asegura, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Dais cuenta que no habla de muerte, habla de dormir, porque la muerte en Cristo es un estado, pero como una especie de descanso hasta que resucitemos. Dice, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final o a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, los que aún no hayamos muerto, dice que seremos transformados. Estos textos tocan también una de las verdades más gloriosas de la esperanza cristiana, que como venimos estudiando es nuestra resurrección. ¿Y cuándo ocurrirá, según este pasaje, la resurrección que va
en acuerdo con el resto de pasajes que estamos estudiando. La Escritura es clara aquí en este pasaje. La resurrección del creyente tendrá lugar a la final trompeta. Esto nos enseña varias verdades profundas. Luego, lo primero, el misterio revelado. El apóstol Pablo introduce algo que llama un misterio. En la Biblia, un misterio no es algo imposible de entender, sino una verdad que estaba oculta y que ahora ha sido revelada por Dios. Eso es un misterio. Algo que no entendíamos, no estaba revelada, pero hoy, a través de esta palabra, Dios la revela. Y aquí está el misterio. El misterio es que no todos los creyentes morirán. Cuando el Señor venga habrá creyentes que estén viviendo, que estén vivos. Pero todos los creyentes, todos serán transformados. Los que estemos vivos o los que estén vivos, como los que hayan muerto. Esto rompe con la lógica humana, ¿verdad? Muchas personas ven la muerte como el final, pero Dios la presenta como una transición. Será en un momento específico que Dios ha determinado. No será, digamos, un proceso progresivo ni algo simbólico. Será un evento real, puntual, definido en el calendario eterno de Dios. Sabéis que Dios tiene un calendario, ¿verdad? Y es una certeza de la transformación que sufriremos. Pablo no dice quizás, ni posiblemente, dice todos seremos transformados. La salvación no termina en el perdón de los pecados. La salvación culmina en la transformación total del creyente. Hoy vivimos y luchamos con un cuerpo débil, ¿verdad? Con una mente limitada y una naturaleza que batalla contra el pecado. Esa es la realidad nuestra de hoy en día. Pero viene un momento donde todo esto va a cambiar. La obra que Dios comenzó la va a terminar y va a ser a la final trompeta. Será instantáneo. Pablo dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Algo que no va a durar tiempo, va a ser muy rápido. No va a haber una transición larga. En un instante, los muertos en Cristo resucitarán y los creyentes vivos junto con ellos serán o seremos transformados. La rapidez del evento es en un instante, abrir y cerrar de ojos. La expresión griega de este texto apunta a algo indivisible, un instante tan breve que no se puede fraccionar. Esto nos enseña algo muy poderoso. No habrá un proceso lento. No habrá transición gradual. No habrá advertencia humana previa. Nadie nos va a advertir de esto. Será repentino, definitivo e irreversible. Así como la luz rompe la oscuridad cuando llega y lo hace en un instante, ¿verdad? Estamos en oscuridad, le damos al interruptor y en un instante las tinieblas desaparecen. Así será la transformación del creyente. Será al sonido de una trompeta. La final trompeta que la Biblia dice. Esto no es un detalle decorativo, sino una señal divina. Es una convocatoria celestial. Es una victoria final. Es el cumplimiento del plan redentor de Dios. Por tanto, la trompeta final es el llamado divino. La trompeta final no es un sonido simbólico y sin sentido. En la Biblia la trompeta tiene usos claros. Se tocaba la trompeta para convocar al pueblo, para anunciar eventos divinos, para declarar la intervención de Dios. Aquí no es una trompeta terrenal, es una trompeta celestial. Será el momento donde Dios llama a los suyos, convoca a los suyos. El cielo interrumpe la historia. Lo eterno invade lo temporal. No es el hombre buscando a Dios, es Dios llamando a los suyos definitivamente para estar con Él por la eternidad.
Eso es una esperanza gloriosa, ¿verdad? La resurrección de los muertos en Cristo. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. La muerte no tiene la última palabra. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? ¿Que la muerte no tiene la última palabra? No oigo a nadie. ¿Lo crees? No la tiene Dios. La muerte no tiene la última palabra y debemos creerlo. El sepulcro no es el destino final del creyente, la tumba. El cuerpo que fue sembrado en corrupción dice que será levantado en incorrupción. Esto no es una mejora, ¿verdad? Esto no es una sanidad de una enfermedad. Es una transformación radical. La victoria final sobre la muerte. Más adelante en el mismo capítulo, Pablo declara, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte hoy parece invencible. Separa familias, claro, produce dolor, genera temor. Pero en la resurrección, la muerte será derrotada públicamente. El último enemigo será vencido. Y no será una victoria silenciosa, será una victoria gloriosa. Todo el mundo lo verá. Ahora, ¿cómo debemos vivir entendiendo esto? Este mensaje no es solo para el futuro, es para transformar nuestro presente. Que aunque no sabemos el día vendrá y no se tardará. Por eso tenemos que estar pendientes de ver cómo vivimos. Si el Señor viniera en este momento, tener la seguridad de que nos vamos con Él y que seremos resucitados y transformados. Debemos vivir con expectativa eterna. Si vamos a ser transformados, no podemos vivir atados a lo temporal, a lo efímero, a las cosas de este mundo, que hoy están y mañana no están. Tienes un buen chalet, un buen coche, viene una inundación y se lo lleva todo en un instante. Lo eterno es lo que perdura. También debemos permanecer firmes. Al final del capítulo, Pablo dice, estar firmes y constantes. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo en el Señor no es inútil, no es en vano. Luego debemos vivir en santidad. Si vamos a recibir un cuerpo glorioso, empecemos a vivir como ciudadanos del cielo ya hoy. Esto no es solo doctrina, esto es una esperanza viva. El sepulcro no es el final. La muerte no tiene la última palabra. El cuerpo corruptible, el cuerpo que se corrompe, no será eterno. Hay una trompeta que aún no ha sonado, pero cuando suene, lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo terrenal será transformado en gloria. Un ejemplo, es como un ejército que espera la orden final. Mientras tanto, hay silencio, hay preparación, hay expectativa. Pero cuando suena la trompeta, ¿qué pasa? Cuando se toca Diana en un cuartel, ¿qué ocurre? Que todos los que estaban durmiendo se levantan rápidamente. Pues así será espiritualmente cuando el Señor venga. La última trompeta, esa trompeta va a sonar y todo se debe mover. Todo va a cambiar. Todo entra en acción. Así será ese día, ten la seguridad. Y como conclusión decir que la futura resurrección del creyente tendrá lugar en la segunda venida de Cristo al sonar la trompeta final, en un instante glorioso donde Dios completará la redención del ser humano. El día que todo cambiará será un día donde el dolor termine, donde el pecado ya no luchará dentro de nosotros, donde veremos a Cristo tal como Él es, y todo ocurrirá a la final trompeta. Hoy tienes dos opciones: vivir para este mundo pasajero, puedes hacerlo,
tienes la libertad, Dios te da libertad para hacerlo. O la otra opción, vivir a la luz de la eternidad que nos espera, vida eterna o condenación eterna. Porque cuando suene la trompeta, ya no habrá tiempo para prepararse. Solo se manifestará, en ese momento se va a manifestar lo que realmente somos. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otra simbología de la venida de Cristo y de la resurrección del creyente. Cuando el Señor mismo dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo. Amén. Que Dios les bendiga.